Continuamos con el estudio de la defensa Nipso-India variante Rubinstein. En vez de caballo F3 que vimos en la primera parte de esta variante, veremos cómo jugar contra A3. Cabe mencionar la continuación C por D5, E por D5, caballo G, E2, es lo que más se realiza, evitando la clavada alfil G4 y pensando en un futuro jugar con F3 y E4. Torre E8 ocupando la columna semiabierta, enroque corto, alfil D6. La idea es jugar C5 y que el alfil quede en una mejor posición, ya que no se intercambiará por el caballo. F3, C5, de esta manera las blancas tendrán problemas para jugar E4 debido a la tensión que hay en el centro. Rey H1, caballo S6, A3. Así se jugó en una partida entre Maskarov y Nogueiras en el 2005. Como vimos en el video del peón de dama aislado, una de las formas de proceder es deshacerse del mismo avanzándolo en un momento favorable, como en este caso, en el cual las negras después de D4 mantienen un juego activo. Por ejemplo, y en esa posición las negras están bien. De momento tienen un peón pasado en E3. Vayamos al principio. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, Ninja India, variante Rubinstein, A3. Alfil por C3, B por C3. Observen que las negras han jugado con D5. Esto significa que ya no pueden optar por el plan tradicional de asediar al peón doblado más avanzado con jugadas como B6, alfil A6, caballo C6, caballo A5. Así que deberían intentar otro plan. D por C4, alfil por C4, C5. Aquí las blancas pueden jugar caballo E2, caballo F3. Comencemos con caballo E2. Dama C7, planteando un ataque indirecto al alfil, por lo que las blancas deben resolver la amenaza C por D4. Si las blancas retiran el alfil hacia D3, se jugaría caballo C6 con idea de E5, pero si lo retiran hacia A2, es preferible jugar con B6, ya que E5, a pesar de que le otorga más movilidad al alfil de las negras, también activa al alfil de casillas claras de las blancas. De todas maneras, el alfil negro podrá jugar un papel muy activo, ya sea en B7 o en A6, según sea el caso. Enroque corto, alfil A6, ocupando la diagonal que su rival ha abandonado y clavando al caballo. Por lo tanto, torre 1, caballo C6. Con el alfil en A6, las negras disponen del plan caballo A5 y posteriormente alfil C4, buscando juego sobre las casillas blancas en el ala de dama. Caballo por C4, alfil C1, amenazando alfil G5, por lo que es importante jugar caballo E8 y las opciones son más o menos iguales. Veamos cómo sería con caballo F3. Empecemos del principio. Para que no se pierdan. Alfil por C3 jaque, B por C3, D por C4, alfil por C4, C5. Aquí caballo F3. Igual dama C7. Y las blancas deben tener cuidado hacia dónde retiran su alfil cuando el caballo se juega por F3, ya que si alfil D3 pierden un peón, luego de C por D4, enroque corto, D por C3. Y si defienden con dama E2, C por D4, C por D4, B5, seguido de dama C3 jaque. Tengan siempre en cuenta estos detalles tácticos y en caso tal de que capture de caballo, E5, caballo B5, dama C6, las negras están bien y amenazan a 6. Entonces,
La mejor retirada del alfil es hacia A2. B5 ganando más espacio en el flanco dama, controlando C4 y A4, además de permitir el desarrollo del alfil por B7. Enroque corto, alfil B7, caballo E5 para seguir con los deseables avances F3 y E4. Así se jugó en una partida entre Markson y Santos Latasa en el 2020. Continuaríamos con torre de 8, F3, caballo B de 7, caballo por D7, dama por D7, dama E2, C por D4, C por D4, alfil D5. Las blancas en un futuro jugarán E4, por lo tanto, lo mejor es intercambiar ese alfil antes que quede malo. Torre D1, alfil por A2, torre por A2, caballo D5. Como habrán podido observar, las negras no tienen dificultades para equilibrar las opciones. Espero que el video les haya ayudado a entender las ideas principales para poder enfrentar esta variante. No olviden suscribirse si aún no lo hacen, darle like, compartir. Hasta la próxima.